Perú, gobierno aprueba expulsión de ciudadanos extranjeros que no se identifiquen ante autoridad. Imagínate. La no sola identificación inmediatamente es causal para expulsarlo. Acá ni siquiera se le pregunta quiénes son. Y obviamente, a propósito de la cifra de la cantidad de migración que tenemos en el norte, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos con estados de excepción constitucional? ¿Se imagina si el presidente Sebastián Piñera hubiese propuesto mantener por todos estos años estado de excepción constitucional? ¿Cómo nos hubiese ido? Nos hubiesen dado el portazo en la cara. Porque ninguna de estas cosas que nosotros sí le hemos dado nuestros votos para que avance este gobierno, nefasto, sobre todo en esta materia, se ha hecho gracias a nosotros y a contrario censo, a contrapelo el Partido Comunista de Frente Amplio. Completamente de acuerdo. Aguanta un poquito. Yo he votado, yo me siento absolutamente tranquilo porque he votado todas las leyes de seguridad a favor y en la línea, y por eso dije lo que planteaste en la introducción, que yo no me siento hoy día identificado de que hagamos un pacto, una alianza con Frente Amplio y Partido Comunista, justamente por el tema que está planteando Camila Flores hoy día, en el sentido, ¿no es cierto?, de que hay un sector político que no ha querido avanzar en esa materia, pero no hay que meter a todos en un mismo saco, porque aquí hay un sector de la izquierda que sí estamos por más leyes de seguridad, por mayor control en los pasos fronterizos, porque tengamos la ley Naín Retamal, porque tengamos mayor seguridad en la macrozona sur y en el norte del país. Entonces, desde ese punto de vista, yo repito, o sea, la medida de Perú, cuando se da como ejemplo, primero, ¿no es cierto?, aquí lo que se pretende instalar es que poco menos que están expulsando a todos. No, es el que no tiene documentos válidamente emitidos para mostrar ante la autoridad. Y eso en Chile, de una u otra manera, está ocurriendo de diferentes formas, Camilo. O sea, cuando hay un inmigrante que tiene a sus hijos en un establecimiento educacional, que están estudiando, que se atiende en un CEFAM, que va al hospital, son medios de identificación que hoy día ya existen y que esas personas fueron, tengo entendido, empadronadas, y ahí tenemos los 180.000 personas que el gobierno pretende de una u otra manera darle una regularización. Yo no estoy en contra de aquello. Sí estoy en contra de todo aquel que cometa delitos y que haya mecanismos de expulsión que sean mucho más eficientes, porque solo me recuerdo el caso de Puerto Montt, ¿recuerdas tú cuando lo vimos la otra vez? En donde 10 colombianos golpearon a carabineros, casi los mataron, y el presidente Boric, que estaba en Calama, dice: lo expulsamos mañana. Claro. Y después se metió. Todos los organismos, después se arrancaron. ¿Recuerdan que se arrancaron? Se arrancaron y pasó todo, porque los procesos de expulsión en este país todavía siguen siendo malos, lentos y tienen que ser mucho más efectivos. Solo para hacerte el contrapunto y con mucha fraternidad. Por supuesto. Nuestro país no aguanta. No hay servicios públicos que aguanten en salud, en educación. Tú estás permanentemente visitando todas las zonas, las comunas de tu región. Yo también, Fidel. Sí. De verdad que este es el reclamo de la gente común y corriente, de la gente más pobre de nuestro país. Si este gobierno no tiene la capacidad para resolverle a los chilenos los problemas, ¿cómo se lo va a resolver a los extranjeros primero? Si eso es lo que yo te digo. En la zona de San Antonio, como me dice Álvaro, la cantidad de inmigrantes es brutal y estamos colapsados, sobre todo en dos áreas que son muy sensibles: en salud y en educación. Entonces yo te digo, mira, ambas son derechos internacionales protegidos por la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Pero lo que pasa es que tenemos una capacidad de carga que ya estamos sobrepasados nomás. Sí. No da. Pancho. A mí me encantaría que todos tuviéramos eso que se llama como educación pública, gratuita y de calidad, creo que lo bautizaron en algún momento, ¿cierto? O la vivienda digna también, ¿cierto? O la salud de calidad también, creo que era una de las frases que usaba Gabriel Boric cuando era dirigente estudiantil. Entonces, cuando Fidel dice, acá hay un sector político que a mí no me gusta, con el que yo no comparto, por eso no quiero ir con ellos, bueno, ese sector político tiene nombre y apellido. Se llama Frente Amplio y Partido Comunista. E históricamente en este país han romantizado la migración ilegal y piensan que los delincuentes son víctimas del sistema. Y no es que, nuevamente, no es que te lo diga yo, lo decía Gabriel Boric cuando era diputado. El principal problema que hay en Chile, ¿cuál es? Que hay muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes, me da lo mismo que tengan o no tengan papeles, son todos bienvenidos. Eso decía Gabriel Boric cuando era diputado. Entonces, esa lavada de manos que se pega. Publiquilo usted ahí, pues, ¿Los tweets? Sí, ni un problema, te lo mando al tiro. Feliz. Mándeselo a la dirección también. Pero quiero avanzar un paso para buscarlo y te lo mando, sí. A diferencia de tuya, que dijiste una cuestión que no, yo la próxima vez voy a venir preparado, traigo quiero avanzar un paso en la discusión. Porque acá los que estamos a favor de controlar la frontera, de entender que Chile no ha... Sí, te sumo. Fidel, te sumo. Si dejo a Inti y compañía afuera, a ti te sumo, véngase para acá, no hay problema. Vengan al equipo, vengan al equipo de control de frontera. Los que estamos en el equipo de control de frontera, los que estamos en el equipo de respetemos nuestra soberanía, los que estamos en el equipo de salud de verdad para todos, pero primero preocupándonos de la capacidad, este equipo, igual es contradictorio. tenemos que, Inti, por favor, tranquilo, tenemos que expulsar migrantes, ¿cierto?
¿Qué pasa si en Chile detenemos a estos migrantes y no los podemos expulsar? Porque lo que hacen países europeos es tener centros de detención. ¿Tenemos que avanzar hacia allá? Yo creo que esta es la pregunta más difícil. No, a ver, primero, yo creo que aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y se dio en la Aquí hay un problema que me gustaría avanzar un poco. Me gustaría avanzar un poco, creo que aquí. Sí, muchachos, pero aprovechemos a Álvaro igual, muchachos. Vamos. Aquí hay un problema que yo creo que vamos a tener que enfrentar, que es mucho más complejo, que nos podemos pasar toda la noche pimponeando quién tuvo la culpa, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal. Primero, el endurecimiento del régimen venezolano es tremendo y nada nos impide pensar que esto es igual que la Operación Mariel en 1980 y tanto, cuando Fidel Castro expulsó a los criminales de Cuba para que se fueran a Miami. Nada nos hace pensar que no haya habido algo de eso en el régimen venezolano. Segundo, a mí me preocupa el efecto llamada de esto, porque pareciera, y según lo que dice Álvaro, que el lugar más fácil, donde hay mayores facilidades, y está la política migratoria, la acabo de mirar, efectivamente, es la legalización de irregulares. Por lo tanto, cuando tú tienes que salir de Venezuela y piensas en qué país te vas a ir al país donde hay más facilidades, donde te van a regularizar de manera más rápida. Y lo tercero es que hay un tema que aquí no hemos conversado, y que yo lo planteé la semana pasada, que son dos temas en realidad. Uno, Bolivia y Perú. Nosotros no vamos a hacer nada con Bolivia y Perú. Yo planteé aquí que había un tratado de paz y amistad del año 1904. Nosotros le damos una serie de facilidades a Bolivia. Las cumplimos todos los días. Le entregamos una carretera a la 11CH, le entregamos el puerto de Arica para que saquen sus productos y no vamos a hacer absolutamente nada. No vamos a hacer absolutamente nada. Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, ¿cómo vamos a apretar aquello? Esa es la pregunta. Y lo tercero, quizás a estas alturas del problema, en que todos quizás en algún minuto tuvimos una posición de ojalá poder recibir a gente que venía arrancando una dictadura, es pensar, para poder regularizar, en lo mismo que se hace en Europa, en el sur de Grecia, en el sur de Italia, en Calais, en la entrada a Inglaterra, que es mantener campos que sean campos de refugiados, que estén tutelados por ACNUR, que tengan todas las condiciones, y ver ahí a quién vamos regularizando y a quiénes no. De verdad, porque lo planteo... no, Fidel, no te rías, porque no estoy diciendo ninguna barbaridad. Lo hacen países democráticos y progresistas. Permíteme decírtelo que lo hace Pedro Sánchez. Permíteme decírtelo que lo hace el gobierno griego. Permítame decirle que esto no partió con Meloni en Italia. No, con gobiernos progresistas y abiertos. Lo hizo Macron en Francia. No estoy hablando de ni de Erdogan ni de Bashar al-Assad. Estoy hablando de gente absolutamente progresista, democrática y en países donde la Unión Europea además ha estado de acuerdo con esto. Entonces, aguanta un poquito. Álvaro. Bueno, Alemparte está hablando de estos centros de detención que son muy comunes verlos en los países desarrollados que viven las crisis migratorias. Centros refugiados, perdón, centros refugiados. Escúcheme, Fidel, pero lo que yo quiero entender. A ver, muchachos, aguante un poquito que quiero aprovechar el invitado que tenemos hoy. Alemparte, cálmenme el pulso. Centro de refugiados, me equivoqué. Lo corregí, Pepe, no sea así conmigo. Así. No sea mala leche conmigo. Ya, ¿cuál es el rol? Quiero saber. Sí, centro de refugiados. Sí. Ya, Pepe, no se ponga así. O si no, voy a decir dónde andaba de viaje. Álvaro, ¿cuál es el rol de los jesuitas acá? Porque en un momento se instaló el tema de los jesuitas y yo quiero entender un poquito eso, a ver. Lo cuento cortito y hay también un par de ideas de soluciones porque esto igual se puede hacer algo. Y lo dijo bien Pancho y apuntó un punto. Fíjese, hay varias cartas de los directores del servicio jesuita donde dicen que muchas veces cuando los extranjeros cometen delito, la culpa es de la sociedad. Que no es culpa de la misma persona, por lo tanto que Chile tiene un rol que debe reinsertar a esa persona acá. El tema es que un extranjero que estuvo en la cárcel y sale de la cárcel no puede tener visa, porque alguien con antecedentes penales no puede. Por lo tanto, la expulsión también tiene un rol social para ayudarlo a reinsertarse en el país de origen. Entonces, eso uno, el concepto ideológico sobre la criminalidad. Ahora, los extranjeros que cometen delitos son una minoría, ojo, son muy poquitos. O sea, hay 9.000 presos, hay 1.600.000 en Chile.
Dicho eso. Y el resto tiene que ver con la lógica de cuál era la estructura de lo que presentaron, especialmente la discusión parlamentaria. Ahí me tocó ir durante 2 años y medio a esa discusión. El socialismo democrático del Senado se portó muy bien, siempre hay que decirlo. Y dicho eso, las indicaciones que ellos planteaban eran 3 ideas principales y todavía están disponibles y las puedo compartir con la producción. Número 1, dejar de forma permanente que un extranjero que ingresa clandestino, si trabaja durante 2 años, le dan una visa. A ver, entra clandestino a Chile, logra trabajar... 2 años. Pero trabajar, ¿qué? Negro. Cualquier cosa. Trabajar cualquier cosa 2 años y listo, para adentro. Sí. Y eso no entendía el poder que le daba al empleador. Imagínate el empleador al año 6 dice, oye, te quedan 6 meses para tener tu visa, no te pago más. O te pago menos, o págame tú. Entonces, efectivamente, había una disparidad y se entendía muy poco el rol. Y a mí me sorprende lo poco que se avanza sobre el tema de derechos laborales, especialmente el tema migrante. Y la propuesta número 2 que ellos tenían, que ahí apunta a esta lógica que discutíamos recién, de que debería mantenerse lo que se cambia el cambio de condición migratoria. Yo entro como turista, el turismo laboral, y me mantengo. De los países de la OCDE, el 90% no tiene cambio de condición migratoria. Entonces, la gran discusión es, si yo mantengo el sistema de que entran como turistas y cambian después a residente, yo voy a tener un flujo de lo como era principalmente 2016, 2017, 2018, que son cerca de 300.000 al año. Y a Chile no le da. ¿Tenemos hoy en día un problema con los 40.000 clandestinos al año? Tenemos un problema, pero no es tan trágico como el anterior. Y nos tenemos que hacer cargo de eso. Y finalmente, para cerrar, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay 3 cosas, una mezcla de varias cosas que han dicho. 1, para mí la prioridad número 1 debería ser el tema laboral. O sea, no más empleadores que contratan a extranjeros clandestinamente. ¿Y cómo lo hacen estas aplicaciones? ¿Qué tipo de contrato tienen que no tienen papeles, nada? Se comparten la aplicación. Por ejemplo, tú vas a Marketplace y uno saca y la comparten entre 5 y 10 y cuando juntan la plata, la mandan a Colombia a otros países a través de la misma aplicación y tampoco pagan impuestos. El único que gana es la aplicación. Eso entre otras cosas. No, es increíble. Porque alguien que trabaja una aplicación de reparto gana entre $200 y $300 en remesa, que es 33 veces el sueldo mínimo. O sea, es mucha plata en proporción, entonces va a seguir siendo muy atractivo. La prioridad siempre es número 1 Estados Unidos, ahí se gana mucha plata con irregular. Y después, como ahora viene Trump, y probablemente se va a poner pesado los primeros meses, va a haber una presión hacia Chile. Entonces hay un tema laboral. 1, laboral. 2, el tema Bolivia es fundamental. O sea, Chile no puede solucionar el tema migratorio si no es que hay algo con Bolivia. Entonces ahí tiene que ver con el proceso de la reconducción y ahí es muy distinto la estrategia que hace con los que ya están acá que con los que tienen intenciones de venir a futuro. Son 2 temas, 2 políticas completamente distintas. O sea, con Bolivia entra a Chile, no roba los autos, hay tema de tráfico, tiene acceso preferente a los puertos. El subsecretario Monsalve fue allá y en la negociación les dio visas gratis. ¿Y qué le pedimos de vuelta? Bolivia no le da nada. No te acepta lo reconducido, aunque nosotros lo reconducíamos igual en febrero, y te ponen puros problemas, y entonces en general hay un problema con Bolivia. Y lo segundo, no se cierren al tema que solo la expulsión es la única forma. Lo que hay que hacer también es facilitar, si tú controlas el tema del laboral, y no haces que sea tan fácil trabajar, hay de ese sentido. Entonces tú tienes que facilitarle la salida. En el caso de los ciudadanos de haitianos, cuando nosotros hicimos los vuelos de retorno, que fueron 9 vuelos, cerca de 1.300, después también ellos naturalmente salieron. Sí. Se fueron a Brasil, se fueron a Colombia. Vamos buscando nuevas oportunidades, porque encontramos que las oportunidades en Chile no eran así. Si nosotros nos hacemos cargo de estos incentivos y estos privilegios a los migrantes clandestinos, no necesitas expulsarlos, se van a ir solos. Son distintos tipos de inmigrantes también. O sea, reconozcamos que, disculpando las diferencias profundas que hay entre el inmigrante haitiano que llegaba, ¿no es cierto?, en una precariedad, que ya venía con la precariedad, pero no tenía tampoco condiciones de mejorar su estado acá, de otro tipo de inmigrantes que son técnicos, que son profesionales y que son un aporte para el país. Y yo vuelvo a insistir en lo que dije al principio, no criminalicemos todo, avancemos a construir una política que permita que de aquí para adelante esos 40.000 que están entrando se reduzcan al máximo, pero que tengamos, ¿no es cierto?, un control efectivo sobre la frontera y también se les den la oportunidad a los que hoy día están, como decía Pepe Toro delante, en una situación hoy día compleja también como seres humanos, porque la migración, vuelvo a insistir, para mí por lo menos, yo la entiendo como un derecho humano, el inmigrante. Un detallito, una cosa que me gusta mucho que hace Nueva Zelanda, son sistemas federales, pero que las regiones patrocinen a migrantes, que ellos puedan generar incentivos regionales. Entonces, por ejemplo, en Canadá, si un migrante tiene el patrocinio de la región, su visa sale en 6 semanas. Entonces, ahí se puede jugar, porque hay necesidades concretas y cada región tiene necesidades distintas. No sé quién puede definir eso, sea el gobernador, puede ser los senadores, alguien, pero generar un incentivo, una migración proactiva desde las regiones, desde las comunas,
te cambia la cara al tema. Camila Musante, usted presentó un proyecto, ¿no? Sí, yo presenté un proyecto. Centros de detención. No, centros de internación. Que lo que permite es precisamente abordar lo que estaba comentando Álvaro hace un momento y lo que se ha constatado acá también en el panel, es que precisamente hay un problema con la reconducción de las personas que sean de una nacionalidad distinta a la venezolana. Y en eso nosotros tenemos problemas también en identificar cuando hay un nacional, por ejemplo, de Haití o de Venezuela, porque no pueden pasar de vuelta por Bolivia. Entonces, ¿cuál es la señal que se da o qué pasa en ese plazo de intertanto? Yo ahí tengo dos propuestas. Una es la creación de los centros de internación, que se ha implementado en otros países y mencionaban varios países europeos que los han implementado. Y la otra es generar la figura que se conoce como deportación administrativa, que significa que cuando alguien ingresa por un paso no habilitado, queda en una situación de expulsado administrativamente de manera inmediata. Y ahí se otorga, pensando también que pueden haber algunos de buena fe que ingresan por un paso no habilitado, un plazo para que se regularice la situación ante la autoridad y sino que se produzca una figura de arresto. Ahora, esto tampoco es tan sencillo, porque uno dice, bueno, ¿y dónde se van a encontrar estos centros de internación? La propuesta, ¿no? Claro, cerca de la frontera. La propuesta la dejé abierta en el sentido de que puedan habilitarse cualquier tipo de instituciones que estén a cargo del Estado, pero también hay un tema ahí presupuestario, si es que significaría la construcción, ¿verdad?, de una infraestructura, porque claramente la opinión ciudadana es contraria a seguir invirtiendo la mantención de alguien que esté en una situación de detención. Incluso lo mismo se ha cuestionado respecto a la creación de cárcel, entonces esperemos que avanzamos en eso. Mira, se lo puedes poner. A propósito de que aquí siempre nos han sacado, oiga, y cómo tantos extranjeros que quizás votaron por Pancho Rego y tantos candidatos, ¿cierto?, de derecha. Porque los mismos extranjeros quieren que se regularice esta situación. Aquellos que cumplieron las reglas, que cumplieron las normas, que llevan años trabajando, que tienen derecho a voto, por lo tanto ya tienen el avecindamiento necesario que pide la ley, es la misma gente que dice, oye, hay que poner reglas. Si nosotros cumplimos con las reglas, ¿por qué a los otros les vamos a dar ciertos privilegios y se los van a perdonar? Entonces, por eso, es cosa de hablar con muchos extranjeros que precisamente buscan eso. Y lo otro, no olvidemos que hasta pocos años atrás, en el primer proyecto de nueva constitución, en el mamarracho constitucional que yo denomino, consagraban el derecho a migrar, donde nuestro país no debiese tener fronteras y podía entrar y salir quien quisiera. Eso al final del día es lo que está en la lógica de la ultraizquierda, del Frente Amplio, del Partido Comunista. Ellos no creen en que cada país cuide su soberanía y por lo tanto ponga sus reglas. Ellos les da lo mismo que el extranjero cumpla con el Estado de Derecho que hay en Chile, porque ellos creen que eso es un derecho humano. Miren, yo igual he escuchado pacientemente y la verdad es que bien completo el informe entregado por el señor Belolio, y aprovechando de que está acá en el programa, voy a aprovechar de preguntarle qué buscaba, porque buscando noticias me encontré con que la Contraloría General de la República calificó de ilegal un millonario pago que usted comprometió a la OCDE, y yo le aprovecho de preguntar en qué quedó ese sumario y qué buscaba usted también con ese millonario pago a la OCDE.